Muy buenos días, queridos amigos, amigas que me escuchan a través de su canal. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy, miércoles 28 de agosto, el título es Deberes terrenales y resultados celestiales. Queridos amigos, aquí nuevamente los saduceos, los líderes religiosos, nuevamente tratan de sorprender a Jesús en algo que pudieran usar para condenarlo ante el gobernador romano, ¿sí? Y ante el pueblo. Estos líderes, los saduceos, que era un grupo de sacerdotal, van hacia Jesús. Ahí en Marcos nos narra en el capítulo 12, del 13 al 27, hay dos historias. Una de ellas es acerca de la cuestión del tributo, ya que ellos sabían en aquel entonces, sí, los impuestos deberían de darse, sí, era un requisito, tenía que realizarse el pago de impuestos, no deberían de negarse porque si se negaba a alguien, lo tomaban como acto de rebelión contra el gobierno romano. Y eso era un delito grave en aquel entonces. Entonces por eso van hacia Jesús y le tientan con esto. Es tentado Jesús por estos hombres. ¿Sí? Y Jesús les responde cuando ellos van y dicen, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y ya que le llevaron la moneda, Jesús les hizo preguntas. ¿Esta imagen de quién es? Ellos contestan, de César. ¿Y la inscripción? De César. Entonces, dice Jesús, entonces dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí, mientras les dicen, pero mientras se sujetan pacíficamente a las leyes del país, debían en toda oportunidad tributar su primera fidelidad a Dios. Ahora, queridos amigos, vemos cómo Jesús ahí, estos hombres intentan a ver si decía algo en contra para así ponerlo en contra, ¿sí? Del romano, ¿sí? Pero vemos ahí, queridos amigos, los saduceos vienen ahora hacia Jesús, un grupo de sacerdotal, ¿sí? Que ellos tenían solamente los primeros 5 libros de Moisés. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. Y es por eso que salen con esta pregunta. Empiezan a decirle que había una mujer, ¿sí? Se casó con su marido, pero el marido murió y no le dejó descendencia. Pero ese hombre tenía otros 6 hermanos. Dice que fue dicho por Moisés que el que no dejara descendencia, el hermano de fallecido debía de quedarse con la mujer del hermano fallecido. Entonces debería de levantar el descendencia. Pero también murió y no dejó descendencia. Entonces pasa el siguiente hermano, pasa a ser esposo de la misma mujer, hasta que dejara uno de todos descendencia. Pero cuentan allí que murieron los 7 y ninguno dejó descendencia, y la mujer también muere. Y le dice, ahora en la resurrección, ¿quién de los 7 será el esposo? Jesús respondiéndoles les dijo que allá en el cielo, que cuando venga Él y Dios los lleve con Él, ¿sí? Allá no existirá casamiento, ¿sí? Estos hombres con eso procurando desacreditar la doctrina de la resurrección, por eso llevaron estas preguntas a Jesús, ¿sí? Pero vemos cómo Jesús contrasta el argumento en 2 pasos,
¿sí? Haciendo las referencias a las Escrituras y el poder de Dios. Primero describe el poder de Dios en la resurrección e indica que la institución del matrimonio ya no existirá en el cielo. Luego defiende la doctrina de la resurrección apelando, ¿sí?, al libro de Éxodo capítulo 3, donde Dios dice que es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Jesús da a entender, ¿sí?, que esto significa que Dios lo resucitará, porque dice ahí en las Escrituras que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces ellos no pueden permanecer muertos. Si Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quienes están por ahora muertos, serán resucitados. ¿Sí? Es ahí donde Jesús le responde de estas siguientes maneras. En la primera vemos, había reprendido su hipocresía en la cuestión de tributo, ¿sí?, y presunción, y al hacerlo había expuesto un gran principio, un principio que define claramente los límites del deber que tiene el hombre para con el gobierno civil y su deber para con Dios. En muchos intelectos quedó dedicada a una cuestión que los había estado afligiendo. Desde entonces se aferraron al principio correcto y aunque muchos se fueron desconformes, vieron que el principio básico de la cuestión había sido presentado claramente y se asombraban del discernimiento previsor de Cristo Jesús. En la siguiente, en la pregunta acerca de la resurrección, los saduceos habían lisonjeado lo que entre todos los hombres eran los que se herían más estrictamente a las Escrituras, pero Jesús demostró que no conocían su verdadero significado. Este conocimiento debe ser grabado en el corazón por la iluminación del Espíritu Santo. Su ignorancia de las Escrituras y el poder de Dios declaró él que era causa de la confusión de su fe y de las tinieblas mentales que en ellos hallaban. ¿Sí? Pocas palabras, Jesús les dio esas dos lecciones, ¿sí?, que para ellos fue tentar a Jesús y ponerlo en contra del gobierno romano, pero vemos cómo Jesús les respondió claramente y dice que algunos se quedaban maravillados y algunos se quedaban más disgustados porque no podían así prenderle, ¿sí? No podían echarle mano a Jesús. Entonces, queridos amigos, tenemos estas grandes lecciones que nuestro Dios nos presenta, ¿sí? Y así es como sigue instruyendo también a sus discípulos. Bien, queridos amigos, pues esto ha sido el mensaje para el día de hoy. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor le bendiga a usted en grandemente. Vamos a tener una palabra de oración para así finalizar. Amoroso Padre Celestial, gracias le damos, bendito Padre, en esta mañana por que usted siempre nos da el entendimiento de su palabra. Padre, bendícenos pues y ayúdanos para seguir comprendiendo su bendita palabra. Lo suplicamos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues nos vemos hasta la próxima. Que el Señor me los bendiga y que tengan un día lleno de bendiciones.